Hola, ¿qué tal? Estamos en un cachito de Oli, cachito de sabiduría. Y hoy me gustaría mucho platicarles sobre el síndrome espectral del fantasma o el yaciente, que es una situación que se da muy frecuentemente entre las personas y sobre todo dentro del sistema familiar, pero que poco se ve y que tiene muchísimas consecuencias. El yaciente es una situación que ocurre cuando se nace después de la pérdida de un ser muy querido, muy amado, y esta pérdida regularmente pues fue en un accidente de manera trágica, inesperada, y hay una sensación dentro de la familia de poder sustituir a esta persona o hacer que regrese al sistema. Entonces, nace a los pocos meses o al año o despuesito del año de que esta persona haya fallecido. Puede ser porque se perdió un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, un hermano, una hermana, y entonces tengo a alguien para sustituirlo en ese sentido. O bien yo puedo ser la sustitución de alguien y yo tener un yaciente. ¿Qué ocurre cuando se tiene un yaciente? Bueno, hay una necesidad tremenda de vivir dos vidas o de cumplir dos destinos mínimo. En ese sentido, dependiendo de cuántos yacientes, porque podemos tener más de un yaciente, ahorita se los explico, porque eso es bien importante tenerlo, pero el yaciente es una sustitución, se nace después de haber tenido esta pérdida regularmente fue trágica, vamos bien hasta ahí, y nacemos al poco, bueno, se nace al poco tiempo, ya sea porque la persona estaba embarazada y pierde al papá o a la mamá, y entonces ahí se puede dar casi de inmediato, o al año. Tuve una paciente que perdió a su mamá y cuando la pierde, justo en el momento que la pierde, estaba embarazada. Dos pacientes con esta situación, y entonces su sensación fue de una de ellas, que su pequeña era había regresado su mamá, ¿no? Entonces la nena no de verdad no lograba tener este control de esfínteres, problemas de lenguaje, y una vez que trabajamos esta situación, pues la niña empezó a crecer maravillosamente, a hablar y a tener las condiciones propias de su edad, ¿no? Una chiquita de 2 añitos y medio. También con otra paciente, cuando vimos esta situación, que justo estaba en la pérdida, igual perdiendo a su mamá, también se embaraza, y bueno, pues también su pequeña ha tenido problemas de aprendizaje, ¿no? En ese sentido. Y bueno, les puedo compartir mi misma situación. Yo me ocurrió que mis padres perdieron a su primer hijo, y en, en junio, y al próximo año yo nazco en junio también, un año después, y entonces nací para sustituir a este hermano. Y bueno, toda mi vida, mientras no sabía de este tema, pues me dediqué de una u otra forma, buscaba cómo vivir dos vidas sin saberlo, cumplir dos destinos. Y bueno, no les cuento ni cómo me fue en la elección de carrera, porque quería por un lado ser ingeniero y por el otro lado ser psicóloga, ¿no? Entonces de repente me cachaba o me cachaban que yo me hablaba como si fuera varón y como si hablara con otra persona, porque eso ocurre mucho dentro del yaciente, es una sensación continua de tener a alguien más, por eso se le llama del fantasma, como que alguien está con nosotros, hasta se puede llegar a ver, se puede llegar a sentir, porque pues estamos viviendo y sintiendo esas expectativas no logradas por nuestros padres, en este caso, a partir de esta pérdida. Entonces, era esta situación que a mí me ocurría, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, dificultad de por sí con el trabajo de mi papá, que nos mudábamos a cada rato, pues como dificultad para sentarme. Hasta que no trabajé este tema, fue que empecé
a poder estar mucho más estable en todos los sentidos, económica, emocional, física y espiritualmente hablando. Fue también de mucho reto el ir superando todas estas situaciones. No quiero decir con esto que el tener un yaciente y que todo lo, que ya lo sane, lo mire y le dé su lugar, sobre todo dentro del sistema familiar, que hay muchas técnicas como la biodescodificación, la psicomagia, la psicoterapia, las constelaciones familiares que permiten o nos ayudan a poder poner a darle su buen lugar a este ser a esta pérdida, y de ahí poder tomar nosotros nuestro buen lugar. Y teniendo nuestro buen lugar es como tener nuestro IP o nuestro código postal. Ya nos llegan las cosas y también ya sabemos hacia dónde queremos ir, y es mucho más fácil llegar a nuestro destino y poderlo cumplir. Claro que va a tener retos, pero no sintiendo que tenemos una doble carga, una sobreexigencia y una sobreresponsabilidad. Entonces, pues yo te invito a que cheques si tienes un yaciente o si tienes un hijo yaciente, para que lo puedas sanar y no se tenga esta necesidad de hacer o de vivir dos destinos, porque es muy pesado, de verdad es mucha carga, y una vez que se va, la vida se hace un poco más fácil y mucho más ligera, y sobre todo podemos estar con nosotros mismos, y una sensación de sentirse entero, de sentirse completo, que en mi caso así es que me ocurrió. Me empecé a sentir mucho más estable, completa, entera, me empecé a sentir yo un poco cada día. Sigo en el proceso y sigo en el mismo trabajo de mi destino, pero ya es un peso menos, y entonces pues hay que quitárselo en uno, en, si tú sabes de algún hermano que lo pueda tener porque nació después de un aborto o de la muerte de alguien, si tu propio hijo o hija ¿por qué no liberarlos? De verdad, cada quien tiene su propio destino y necesita encontrarse consigo mismo y ser solo yo, ¿no? Eso es lo más poderoso que puede existir, ser yo. ¿Y qué otras cosas te permiten saber que hay un yaciente, que tienes un yaciente? La fecha de nacimiento que coincide con la fecha de muerte, la terminación el en tu nombre como Israel, Miguel, o nombre de ángel en femenino o masculino, también la fecha de concepción. Entonces fue solicitado niño justo en el mes que se hace la pérdida, se lleva a cabo la pérdida. Entonces, y hasta un año después, ¿no? Porque luego parecería que no. Son de las características principales para poder detectar un yaciente o síndrome del fantasma. Entonces, liberemos a nuestros pequeños, hagamos un proceso de liberación también. Hay muchas formas, como ya se los comenté, para poder sanar este tema y que cada quien tenga su buen lugar. Gracias, espero que les haya gustado.